Las prisiones más temidas del mundo no solo castigan a las mujeres criminales, las destruyen. Detrás de estos muros, el horror toma muchas formas: torturas brutales, trabajos forzados inhumanos, motines sangrientos y prácticas tan macabras como usar los cuerpos de las prisioneras como fertilizante. Aquí, la muerte no es un temor, es un escape deseado. Esto no es justicia, es una pesadilla real. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el castigo y la humanidad. Las cámaras de tortura ocultas en Irán son el escenario de algunos de los actos más inhumanos y brutales jamás documentados. Entre todas, la prisión de Evin, ubicada en Teherán, destaca como un verdadero infierno en la tierra. En 2015, esta prisión llegó a albergar a más de 15.000 reclusas, aunque llamarlo hogar sería una ironía cruel. Este lugar, más que una cárcel, funciona como un laboratorio de tortura psicológica, física y emocional, diseñado para quebrar completamente a sus prisioneros. Desde el momento en que se atraviesan sus muros, el sol se convierte en un lujo contado, mientras los reclusos son arrastrados con los ojos vendados, movidos como animales al matadero. El caso de una joven de 22 años expone las atrocidades de este sistema. Tras ser detenida por razones aún desconocidas, fue sometida a humillaciones extremas. Le raparon la cabeza de forma brutal, causando heridas en su cuero cabelludo. Vendada y llevada a una habitación oculta, sufrió abusos sexuales y humillaciones que la dejaron marcada para siempre. Su relato, que incluye episodios de tortura y vejaciones como ser orinada por su interrogador, es apenas un ejemplo del infierno que viven las mujeres en esta prisión. El horror no se detiene allí. A las prisioneras se les niega comida, agua, atención médica y contacto con sus seres queridos. La amenaza de encarcelamiento indefinido, sumada al hedor de vómito y sangre que impregna los pasillos y los gritos constantes, hace que muchas pierdan la cordura antes de encontrar una salida. Pero el sistema no se limita a torturas psicológicas. La brutalidad física es una constante. Un testimonio particularmente desgarrador es el de Marina Nemat, quien a los 16 años fue detenida durante una ola de arrestos masivos en los años 80. Marina fue llevada a Evin en 1982, donde enfrentó interrogatorios tan brutales que apenas sobrevivió para contarlo. Una de sus experiencias incluye ser esposada con tanta fuerza que sus muñecas se rompieron, seguida de golpes con cables gruesos en las plantas de los pies. El dolor era tan insoportable que su mente parecía desmoronarse y reconstruirse con cada golpe. No todas las prisioneras tienen la suerte de salir con vida. Miles han sido ejecutadas por pelotones de fusilamiento, ahorcadas o sometidas a torturas tan extremas que sus corazones simplemente dejaron de latir. Algunas fueron quemadas vivas, mientras otras murieron arrastradas hasta que sus cuerpos quedaron en carne viva. Estos horrores son apenas una fracción de lo que sucede detrás de los muros de Evin. Los motines, como el ocurrido el 15 de octubre de 2022, solo añaden más caos al sufrimiento. Explosiones, incendios y enfrentamientos con la policía dejan pocas posibilidades de supervivencia. La prisión de Evin no solo representa el colapso de la humanidad, es una muestra de cómo el sistema puede convertirse en el verdugo de su propio pueblo. Mientras tanto, aunque las prisiones de mujeres en Estados Unidos no comparten el mismo nivel de caos absoluto, su sistema también está diseñado para hacer la vida insoportable a sus reclusas con métodos más calculados y menos evidentes, pero igualmente devastadores. La relación entre las costumbres y la cultura de Irán y el trato a las reclusas en sus cárceles refleja una compleja interacción entre la tradición, las normas sociales y las estrictas interpretaciones del sistema judicial islámico. En Irán, la cultura está profundamente influenciada por una visión conservadora del Islam chiita, que enfatiza el control sobre la moralidad y la obediencia a las leyes religiosas. Esta mentalidad se extiende al tratamiento de las mujeres, especialmente aquellas que son encarceladas, quienes a menudo son vistas a través del prisma de una moralidad estricta que exige sumisión y corrección. Las reclusas, muchas de las cuales han sido arrestadas por infracciones relacionadas con la vestimenta, el comportamiento o la defensa de sus derechos, sufren una represión aún mayor en las cárceles, donde las autoridades ejercen un control extremo sobre sus cuerpos y mentes. Las condiciones en las prisiones iraníes son notoriamente duras.
y las mujeres, especialmente aquellas que se oponen al régimen, enfrentan torturas psicológicas y físicas que no solo buscan castigar sus crímenes, sino también moldear su carácter conforme a la ideología dominante del Estado. En este contexto, las cárceles se convierten en un microcosmos de una sociedad que, en muchos casos, prefiere suprimir a las mujeres en lugar de promover su integración plena como sujetos de derechos, perpetuando así un ciclo de violencia institucionalizada y control social. El oscuro infierno de las prisiones femeninas en Estados Unidos, cuando el horror se vuelve realidad. Hablar de las prisiones femeninas en Estados Unidos es destapar una cloaca de abusos, violencia y un sistema corrupto que parece operar bajo sus propias reglas de impunidad. Aunque estas instituciones deberían servir para la rehabilitación, la realidad que viven las reclusas es tan escalofriante que deja a las películas de terror como meras historias infantiles. De hecho, algunas reclusas aseguran que los verdaderos monstruos no están entre los internos, sino entre los muros vestidos de uniforme. Según un reporte aterrador, más del 85% de las mujeres encarceladas han denunciado abusos físicos o sexuales en estas prisiones. Los casos que logran salir a la luz no son ni la punta del iceberg, pero lo que se sabe ya es suficiente para helar la sangre. Entre esos casos, el de Sherry Weimar se ha convertido en un grito desesperado de justicia. Weimar, quien ahora está paralizada del cuello para abajo tras ser brutalmente golpeada por 4 guardias, representa la agonía de muchas mujeres en prisión. ¿Su crimen? Haberse quejado de un dolor que le impedía limpiar un retrete. Los guardias, en lugar de ofrecerle ayuda médica, la golpearon con una brutalidad que terminó rompiéndole el cuello. Un sistema de impunidad y sospechas mortales. Si el caso de Sherry es espeluznante, el de Tandra Ellington roza los límites de lo siniestro. A solo 7 meses de salir en libertad, fue encontrada muerta en una celda de aislamiento. Las autoridades argumentaron que fue una enfermedad cardíaca, pero su familia, llena de dudas, decidió investigar por su cuenta. Una autopsia independiente reveló algo impactante. No había ninguna enfermedad cardíaca. Tandra murió por un trauma severo causado por golpes brutales que provocaron hemorragias internas. Además, su cuerpo presentaba cortes y moretones, lo que contradecía la versión oficial de las autoridades. Lo que realmente avivó la sospecha de su familia fue una carta que Tandra envió a su tía días antes de morir. En ella mencionaba que un tal Sargento K había amenazado con matarla y ensuciarla como a un perro. Esta carta, además de aterradora, resultó profética. El día que fue llevada a aislamiento, 10 días después de enviar esa carta, la familia denunció su contenido y solo 24 horas después, Tandra apareció muerta. Testigos silenciados y un sistema podrido. Las reclusas de la prisión donde murió Ellington, la infame Lowell Correctional Institution, han compartido sus propios horrores, aunque bajo estrictas medidas de anonimato. Utilizan notas secretas y sin firmar para evitar represalias, porque en esa prisión hablar puede ser un error mortal. Según estas notas, Ellington había sido testigo de un abuso sexual perpetrado por el mencionado Sargento K contra otra reclusa. Su denuncia no solo desató amenazas de muerte, sino que selló su destino. El sistema descrito por las reclusas como una pandilla parece operar con una jerarquía de poder dentro de los mismos guardias. Algunos usan a las reclusas como peones para consolidar su dominio. La brutalidad no solo es un medio de control, sino también un espectáculo para quienes buscan ascender en esta macabra pirámide de poder. ¿Un infierno diseñado para castigar sin límites? Lo que ocurre en Lowell y otras prisiones estadounidenses no es un caso aislado. Desde violaciones hasta suicidios sospechosos que parecen más ejecuciones encubiertas, el sistema penitenciario ha demostrado ser una máquina despiadada de deshumanización. Las denuncias, aunque impactantes, suelen ser ignoradas o enterradas bajo pilas de burocracia. Los pocos casos que llegan a la justicia apenas logran arañar la superficie de un sistema podrido. El caso de Tandra Ellington podría haber terminado como uno más en el olvido, pero las voces de las reclusas, aunque apagadas, revelan una verdad innegable. En estas prisiones, las reglas del silencio y la violencia son el pan de cada día. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? Que en el corazón de un sistema supuestamente diseñado para rehabilitar, se perpetúe un infierno tan brutal es una señal de un problema mucho más profundo. ¿Cómo puede una sociedad civilizada ignorar los gritos de las más vulnerables, encerradas no solo por sus crímenes, sino por la corrupción, el abuso y la crueldad?
Mientras sigan ocurriendo casos como los de Sherry Weimar y Tandra Ellington, las cárceles femeninas de Estados Unidos no serán un lugar de justicia, sino una condena al olvido y al sufrimiento perpetuo. Y hasta que alguien no derrumbe esos muros de silencio, los verdaderos culpables seguirán ejerciendo su poder en las sombras. A pesar de la imagen que proyecta Estados Unidos como la potencia mundial y el defensor de los derechos humanos, las cárceles femeninas en este país son un sombrío reflejo de una realidad completamente opuesta. En estas instalaciones, las mujeres son sometidas a condiciones inhumanas que vulneran constantemente sus derechos más básicos. Aunque Estados Unidos se presenta como un modelo de democracia y justicia, las reclusas enfrentan abusos sistemáticos, desde violencia física y psicológica hasta explotación sexual, todo ello perpetrado tanto por personal penitenciario como por otros prisioneros. La falta de reformas eficaces en el sistema carcelario femenino ha llevado a que estas mujeres se enfrenten a diario a un entorno donde la brutalidad, la humillación y la impunidad se vuelven parte de su rutina. Muchas de ellas, en su mayoría de origen minoritario y empobrecido, son víctimas de un sistema que las margina aún más, dejándolas atrapadas en un ciclo de violencia y desesperanza. Mientras el país se jacta de su compromiso con los derechos humanos en el ámbito internacional, en sus propias cárceles, especialmente en las dedicadas a mujeres, se perpetúan abusos flagrantes que revelan una contradicción profunda entre la imagen que se quiere proyectar y la cruda realidad interna. Los cementerios del alma, las prisiones más temidas de Rusia. En Rusia existe un tipo de prisión tan despiadada que incluso los criminales más temibles y violentos prefieren evitarla a toda costa. Estas instituciones, conocidas como colonias correctivas o por sus siglas romanizadas IK, no son simplemente cárceles. Son lugares donde la humanidad muere lentamente y la supervivencia depende de cuán lejos estés dispuesto a llegar para mantenerte vivo. Dentro de estas prisiones, que incluyen instalaciones como el IK-2, el IK-6 e incluso el temido IK-28, no existen reglas claras. Todo se reduce a una sola norma. Cada uno hace lo que quiere. Guardias corruptos, prisioneros dominantes y una atmósfera de violencia perpetua convierten estos lugares en un infierno en la tierra. Entre los nombres asociados a este brutal sistema está el de Tatiana Gavrilova, una mujer cuya historia es un ejemplo desgarrador de lo que significa vivir en una de estas prisiones. El inicio de la pesadilla. Tatiana tenía 44 años cuando fue arrestada en 1999, acusada de asesinato. Según su versión, el crimen fue cometido en defensa propia durante un acto de abuso sexual al que fue sometida. Sin embargo, el sistema judicial ruso la pintó como alcohólica y drogadicta para justificar una condena particularmente dura: 16 años en prisión. Para muchos, esto sería una sentencia de vida. Para Tatiana, fue algo aún peor. Fue enviada al IK-2, donde el castigo no solo era físico, sino que se extendía al alma misma. Desde el momento en que cruzó las puertas del IK-2, su vida cambió para siempre. Las prisioneras más fuertes, llamadas observadoras, mantenían el orden en nombre de los guardias, pero su versión de orden incluía golpizas, humillaciones y torturas. Los propios guardias no solo permitían estas atrocidades, sino que participaban activamente en ellas, convirtiendo cada día en una lucha por la supervivencia. Un ciclo interminable de tortura. Tatiana intentó resistir. Comenzó a escribir cartas de apelación para impugnar su sentencia, pero en las prisiones IK, las apelaciones nunca llegan a su destino. Las cartas acumulaban polvo en las oficinas, ignoradas por completo. Mientras tanto, sus intentos por llamar la atención de las autoridades solo empeoraron su situación. Los guardias comenzaron a golpearla regularmente, encerrándola en aislamiento para quebrar su espíritu. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, los guardias le exigieron que confesara crímenes que no había cometido. «Si no confiesas, las cosas se pondrán mucho peor», le advirtieron. Negarse no era una opción. Hablar solo traía más castigos. En este ambiente, una reclusa llamada P fue asesinada por las observadoras. Este hecho, aunque trágico, presentó una oportunidad para Tatiana. Desesperada por escapar del IK-2, se declaró culpable del asesinato de P, esperando que la trasladaran a otra prisión para enfrentar un nuevo juicio. Pero su plan fracasó. Su confesión fue desestimada y, en lugar de ser trasladada a una mejor situación, fue enviada al IK-28, una prisión aún más temida. El infierno del IK-28,
El IK-28 no es solo una prisión, es un lugar donde la humanidad desaparece por completo. Los prisioneros allí son sometidos a condiciones indescriptibles: hambre, golpizas constantes, torturas psicológicas y un régimen diseñado para deshumanizar. Para Tatiana, este traslado fue el equivalente a ser enterrada viva. Las condiciones en el IK-28 eran tan extremas que cualquier intento por mantener la cordura parecía inútil. Las prisioneras eran obligadas a someterse a tratamientos médicos que las dejaban aturdidas y sin fuerza, olvidando incluso cosas básicas como cómo sostener una cuchara. El objetivo era claro: quebrarlas por completo. Una lucha interminable por la libertad. A pesar de todo, Tatiana no se rindió. Continuó escribiendo cartas, describiendo en detalle las atrocidades que vivía. Eventualmente, sus apelaciones llegaron al Comisionado de Derechos Humanos de Rusia, quien decidió investigar su caso. Cuando finalmente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, estaba tan debilitada que parecía un cadáver andante. Tras años de tortura, aislamiento y abuso, Tatiana fue liberada. Pero la libertad no borró las cicatrices de su tiempo en las colonias correctivas. Su historia, como la de muchas otras prisioneras en Rusia, es un recordatorio de lo que ocurre en estos cementerios del alma, donde la vida humana pierde todo valor y el sufrimiento se convierte en la norma. En las colonias correctivas rusas, el castigo trasciende lo físico. La deshumanización sistemática destruye cualquier vestigio de dignidad y esperanza. Para Tatiana, cada día en prisión fue una batalla por sobrevivir, no solo contra los abusos, sino también contra la pérdida de su identidad. Estas prisiones, verdaderos cementerios de humanidad, son un reflejo oscuro de un sistema donde la justicia se convierte en tortura y la redención parece imposible. Al final, la historia de Tatiana no es solo la de una mujer luchando por sobrevivir, sino la de un sistema que deja a sus prisioneros con una sola opción: perderse en el abismo o pelear hasta el último aliento. Las cárceles femeninas en Rusia, aunque menos discutidas a nivel internacional, son un reflejo de un sistema penitenciario cruel y opresivo. Las condiciones insalubres, la sobrepoblación y la falta de atención médica son comunes, y las mujeres, especialmente las que provienen de grupos marginados, sufren la deshumanización de un sistema que no garantiza sus derechos ni su bienestar. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, las cárceles rusas siguen siendo lugares donde las reclusas viven una realidad de constante abuso y vulneración de sus derechos. Penitenciaría Estatal de la Mesa, México. En las entrañas de Tijuana, Baja California, México, se encuentra una de las prisiones más infames del país, la Penitenciaría Estatal de la Mesa. Este lugar no necesita introducción para quienes conocen su reputación. Las pocas imágenes que existen de esta prisión están llenas de cadáveres en el suelo, policías fuertemente armados vigilando los alrededores y un ambiente que parece extraído de una película de terror. A escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la Mesa se alza como un oscuro recordatorio de los límites del sistema penitenciario mexicano. Con más de 6.000 reclusos en un espacio diseñado para menos de 2.000 personas, la violencia no es la excepción, sino la norma. Sin embargo, no siempre fue así. En los años 80, esta prisión fue hogar temporal de Chalino Sánchez, el legendario músico mexicano, quien fue detenido por cargos de contrabando de personas. Según se dice, su carrera musical comenzó entre estas paredes, componiendo corridos para sus compañeros reclusos. Hoy, los corridos han sido reemplazados por el eco de disparos, disturbios y gritos de desesperación. El motín de 2008, una tragedia anunciada. El 13 de septiembre de 2008, el infierno se desató en la Mesa. Todo comenzó con un registro rutinario en la celda de un recluso donde se encontraron drogas y teléfonos móviles. Lo que debió ser un procedimiento controlado terminó en tragedia cuando el preso en cuestión se rebeló y murió a manos de los guardias. Este hecho, que muchos consideran un acto de brutalidad injustificada, encendió la mecha de un motín violento que duró más de 12 horas. Los presos, enfurecidos, tomaron la justicia en sus manos. Armados con piedras y cualquier cosa que encontraran, se enfrentaron a los guardias en una lucha desigual. Durante el enfrentamiento, más de 30 personas resultaron heridas y 3 murieron, incluyendo un recluso que fue brutalmente golpeado y lanzado a las llamas de un incendio provocado por los propios internos. Pero lo peor estaba por llegar. Un motín desencadenado por el hambre. Solo 3 días después, el caos volvió a apoderarse de la Mesa. Esta vez, las reclusas fueron las protagonistas.
En un acto de desesperación, escalaron la parte superior de la prisión, gritando y rompiendo bombillas para usar los trozos afilados como armas improvisadas. El hambre y la falta de agua tras el motín anterior habían llevado a los internos al límite. El motín se extendió como pólvora. Las celdas vecinas se unieron al levantamiento y pronto toda la prisión estaba sumida en el caos. Las familias de los presos, desesperadas por la seguridad de sus seres queridos, rodearon el penal exigiendo respuestas. La situación era insostenible, fuego cruzado, una masacre inevitable. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, pero su método fue polémico. En un intento por retomar el control, los guardias abrieron fuego contra los internos. Lo que comenzó como un motín terminó en una tragedia sangrienta. 23 personas perdieron la vida, muchas de ellas mujeres que habían iniciado la protesta. Según testigos, algunas fueron ejecutadas al estilo militar, mientras que otras sucumbieron a las heridas sufridas durante los enfrentamientos. La brutalidad de estos hechos dejó una huella imborrable en la historia de la prisión. ¿Fue una respuesta necesaria para evitar un desastre mayor o una masacre innecesaria orquestada por el Estado? Las opiniones se dividen, pero las cifras son claras. La mesa no es solo un lugar de castigo, es un símbolo de cómo el sistema puede fallar de manera estrepitosa. Un campo de batalla perpetuo. Hoy, la mesa sigue siendo un lugar donde la violencia acecha en cada esquina. No importa si eres guardia, interno o visitante. Nadie está a salvo. Incendios provocados, enfrentamientos con armas improvisadas y la constante tensión entre los internos y las autoridades hacen que cada día sea una lucha por la supervivencia. Los alrededores del penal son custodiados como si de una instalación militar se tratara, con hombres armados vigilando como si protegieran una bomba a punto de explotar. En un lugar como este, donde la esperanza se desvanece rápidamente y la vida parece no tener valor, una pregunta es: ¿puede un sistema tan quebrado ofrecer algo más que desesperación? La respuesta está aún por escribirse, pero mientras tanto, la mesa sigue siendo un reflejo de las sombras más profundas del sistema penitenciario mexicano. En México, las cárceles femeninas se han convertido en un reflejo brutal de las secuelas del narcotráfico que azotan al país. Aunque la mayoría de las mujeres que habitan estas prisiones no son culpables de ser parte activa del crimen organizado, muchas de ellas se encuentran atrapadas en un sistema donde la violencia y el abuso son el pan de cada día. A menudo, las cárceles están bajo el control de grupos criminales que imponen su ley, incluso dentro de los muros de las prisiones. En este contexto, las mujeres encarceladas en México no solo sufren por los delitos que cometieron, sino también por las consecuencias de vivir en un país donde el narcotráfico permea todos los rincones de la sociedad, incluida la justicia penal. Los infiernos silenciosos. Cárceles femeninas en Corea del Norte. Adentrarse en la realidad de los campos de trabajo y las cárceles de Corea del Norte no es para los débiles de corazón. Cada detalle es una ventana a un mundo de horror inimaginable, donde la brutalidad trasciende lo humano y lo inimaginable se convierte en rutina. Lo que estás a punto de ver no es una historia ficticia ni una exageración. Son testimonios escalofriantes de aquellos que sobrevivieron para contar lo que muchos no pudieron. En Corea del Norte, las prisiones no son prisiones. Allí se les llama campos de reeducación, lugares donde la ideología y la opresión convergen en formas aterradoras. Aquí no existe la distinción entre un preso político y un delincuente común. Un periodista que criticó al régimen puede terminar compartiendo celda con un asesino en serie. Estos campos albergan entre 500 y 7.000 prisioneros, y se estima que existen al menos 25 campos activos. Esto se traduce en un número oficial de entre 50.000 y 150.000 reclusos. Sin embargo, según los relatos de desertores, esa cifra puede llegar a los 200.000. Pero más allá de los números, lo verdaderamente aterrador es lo que ocurre dentro. Cercados por alambre de púas electrificado, los presos no solo pierden su libertad, sino también su humanidad. Los guardias les dicen: ya no son seres humanos, son bestias. Si quieren sobrevivir, deben aceptar esto. Y sobrevivir es la única opción, aunque las probabilidades estén en su contra. Un infierno diurno, trabajo forzado sin fin. La jornada en estos campos comienza antes del amanecer, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, y se extiende hasta pasada la medianoche. Una sobreviviente norcoreana describió cómo 4 mujeres eran obligadas a tirar de un carro cargado con 1 tonelada de tierra, reemplazando a los bueyes. No podían avanzar despacio. Debían correr, sin importar el peso ni el desgaste físico. Esta extenuante labor era presentada como una herramienta de reeducación.
pero en realidad solo llevaba a la muerte. La pausa no existe. Comer, beber agua o simplemente respirar fuera de los tiempos establecidos puede ser motivo de ejecución. Los castigos son implacables y públicos, diseñados para infundir miedo y obediencia. Hambre y desesperación, una dieta de horror. El hambre en los campos es otra forma de tortura. Las raciones son tan miserables que las reclusas recurren a comer ratas vivas, serpientes o cualquier insecto que encuentren. Incluso los granos desenterrados del estiércol animal son considerados manjares. Una ex reclusa relató cómo, al perder toda la grasa de su cuerpo, las llagas comenzaron a pudrirse al quedar su coxis expuesto. Esa mezcla de dolor, infección y hambre extrema lleva a muchas a una muerte lenta y agonizante. Para las mujeres embarazadas, la pesadilla adquiere otro nivel. No se permite el nacimiento de bebés en estos campos. Los métodos de aborto incluyen inyecciones de agua salada, golpes brutales al vientre o la ejecución inmediata del recién nacido, ya sea enterrándolo vivo o pisoteándolo hasta matarlo. Ejecuciones públicas, la muerte como espectáculo. En los campos norcoreanos, la ejecución no es un castigo reservado para las peores infracciones, es un método cotidiano de control. Hablar, moverse fuera de lugar o simplemente intentar recoger una semilla del suelo puede ser motivo suficiente para la pena capital. Pero no es una muerte rápida ni discreta. Las ejecuciones son públicas y aterradoras, llevadas a cabo frente a miles de prisioneros. El objetivo es claro: sembrar el terror y sofocar cualquier idea de rebelión. Un testimonio impactante es el de una mujer que fue ejecutada frente a 6.000 presos simplemente por gritar que tenía hijos que la esperaban en casa. Recibió 18 disparos al corazón, un recordatorio escalofriante de que el sistema no tiene piedad. Experimentación humana, el límite de la barbarie. Como si el hambre, las torturas y las ejecuciones no fueran suficientes, los prisioneros también son utilizados como conejillos de indias para experimentos bioquímicos. Según el testimonio de una sobreviviente, un grupo de 50 prisioneros fue obligado a ingerir col coreana contaminada. Minutos después, comenzaron a sangrar por la boca y el ano, muriendo en menos de media hora. Los cuerpos de estos prisioneros no recibían un entierro digno, eran quemados o usados como fertilizante. ¿Un futuro de esperanza? El horror que enfrentan las mujeres en estas cárceles trasciende cualquier límite ético o moral. Cada historia de abuso, hambre y muerte es un llamado urgente a la acción internacional. Aunque estas prácticas aún persisten, el testimonio de los sobrevivientes y el conocimiento de estas atrocidades son el primer paso hacia un futuro donde estos horrores sean solo un capítulo oscuro de la historia. Estas prisiones de Corea del Norte, aunque impactan por su brutalidad, no son más que una muestra de las atroces condiciones que enfrentan miles de personas bajo un régimen dictatorial. En este lugar, los prisioneros no solo sufren trabajos forzados extremos, sino que están sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objetivo de reeducarlos en la ideología del Estado. La vida humana carece de valor y cualquier forma de resistencia es aplastada con violencia, desde ejecuciones públicas hasta experimentos humanos. Este tipo de cárceles refleja la opresión sistemática que vive la población norcoreana, donde el miedo, la represión y la falta de libertad son la constante, dejando una sociedad marcada por el sufrimiento y la ausencia de derechos fundamentales. El Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa, ubicado en El Salvador, es un lugar que refleja las dificultades y tragedias que enfrentan las mujeres encarceladas en el país. Este centro ha ganado notoriedad debido a las extremas condiciones de vida de las reclusas, quienes luchan diariamente contra el hacinamiento, la violencia y la falta de atención médica adecuada, una lucha constante que en el cerebro femenino resulta ser como estar viviendo en medio de una guerra sistemática, física y emocionalmente. Aunque fue concebido originalmente como un espacio para la rehabilitación y la seguridad pública, la realidad dentro de sus muros es mucho más sombría y desgarradora. Uno de los principales problemas que aquejan a las prisioneras de Santa Teresa es el hacinamiento extremo. La prisión está sobrepoblada, mucho más allá de su capacidad original, lo que provoca la falta de espacio personal y aumenta la tensión entre las reclusas. Este hacinamiento no solo limita la movilidad y la privacidad de las prisioneras, sino que también crea un caldo de cultivo para conflictos constantes y violencia. La falta de espacio para dormir, para moverse libremente y la necesidad de compartir recursos básicos como alimentos y servicios sanitarios exacerban las tensiones y agravan las condiciones psicológicas de las reclusas.
Además del hacinamiento, la violencia es una constante en el Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa. Las reclusas no solo tienen que enfrentar la agresión y el abuso de otras prisioneras, sino también la violencia física y sexual por parte del personal penitenciario. Denuncias de abuso y extorsión son alarmantemente frecuentes, lo que crea una atmósfera de miedo y desesperanza entre las prisioneras. La falta de protección por parte de las autoridades penitenciarias permite que estos abusos continúen sin consecuencias, dejando a las reclusas atrapadas en un ciclo de violencia que se perpetúa a lo largo del tiempo. El estado de la atención sanitaria dentro de la prisión es otro de los grandes problemas que enfrentan las mujeres encarceladas. Las instalaciones médicas son insuficientes y carecen de los recursos necesarios para brindar una atención adecuada. El personal médico es escaso y las reclusas a menudo deben esperar por días o incluso semanas para recibir tratamiento por lesiones o enfermedades. El acceso a medicamentos y a atención médica especializada es limitado, lo que agrava aún más las condiciones de salud de las reclusas. Muchas sufren enfermedades tratables que, debido a la falta de atención, se complican gravemente. El entorno deshumanizado que se vive en el Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa tiene consecuencias devastadoras para la salud mental y física de las prisioneras. El hacinamiento y la violencia perpetúan un ciclo de sufrimiento que deja cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. La falta de privacidad y la constante exposición a la violencia desgastan el bienestar emocional y psicológico de las reclusas, quienes se ven privadas de las condiciones mínimas necesarias para mantener su dignidad. El sistema de justicia penitenciaria en El Salvador, reflejado en el caso de Santa Teresa, demuestra cómo las condiciones dentro de estas instituciones no solo infringen los derechos humanos de las prisioneras, sino que también dificultan sus posibilidades de rehabilitación. La combinación de condiciones inhumanas, violencia constante y la falta de atención a la salud física y mental de las reclusas crea un ambiente donde la rehabilitación es prácticamente imposible. Para las mujeres encarceladas, Santa Teresa se convierte más en un lugar de castigo y sufrimiento que en un centro de rehabilitación que las prepare para una reinserción efectiva en la sociedad. El futuro de estas prisioneras, al no abordarse estos problemas estructurales, se ve empañado por la falta de oportunidades para un cambio real. La rehabilitación y la reintegración social se convierten en metas inalcanzables cuando las condiciones de vida dentro de la prisión no solo fallan en apoyar la reforma, sino que contribuyen activamente a la perpetuación del ciclo de violencia y sufrimiento. La prisión de Tadmor en Siria, un emblema de la represión y la tortura. Entre las cárceles más temidas y conocidas por su brutalidad, destaca la prisión de Tadmor en Siria, un centro de máxima seguridad que no solo fue diseñado para reprimir a los opositores políticos, sino que también se transformó en un sinónimo de horror. Fundada en 1963 bajo el régimen del presidente Hafez al-Assad, Tadmor se convirtió rápidamente en un símbolo de la opresión política, un lugar en el que el sufrimiento humano no tenía límites. A lo largo de los años, la prisión se llenó de disidentes, prisioneros de conciencia y aquellos que se atrevían a desafiar al régimen. Los abusos de los derechos humanos eran tan comunes que la prisión no solo ganó notoriedad, sino que se convirtió en una máquina de tortura donde la violencia física, psicológica y sexual era la norma. La tortura se imponía con métodos brutales: palizas, electroshock, agresión sexual y la privación de lo más básico como comida, agua y atención médica. Estas prácticas, utilizadas sistemáticamente, buscaban quebrantar el espíritu humano y forzar confesiones falsas. Pero, si los hombres ya sufrían estas atrocidades, las mujeres encarceladas en Tadmor enfrentaban una realidad aún más aterradora. No solo eran víctimas de la misma violencia, sino que además estaban sometidas a un nivel específico de abuso debido a su género. Las reclusas eran víctimas de abusos, agresiones sexuales y otras formas de violencia por parte de los guardias y otros prisioneros. La miseria dentro de Tadmor no distinguía entre el sufrimiento físico y psicológico, y las mujeres vivían en un estado constante de temor y desolación. En medio de esta pesadilla, una de las historias más estremecedoras es la masacre de la prisión de Tadmor, ocurrida en junio de 1980. Una revuelta encabezada por prisioneros políticos, principalmente miembros de los Hermanos Musulmanes, se saldó con un enfrentamiento sangriento entre los presos y las fuerzas del gobierno.
La respuesta del régimen sirio fue rápida y brutal. El ejército asaltó la prisión con tanques y artillería pesada, arrasando el complejo y dejando cientos, tal vez miles, de muertos. Este acto de represión indiscriminada es una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de Siria y muestra la extrema violencia con la que el gobierno sirio trató de aplastar cualquier forma de oposición. Prisión de mujeres de Kaliti, Etiopía. La prisión de mujeres de Kaliti en Etiopía es un lugar que realmente da que pensar. Es uno de esos sitios que te hace cuestionar cómo algo así puede existir hoy en día. Las mujeres que están allí viven en condiciones de hacinamiento extremas, lo que significa que no hay espacio para la intimidad ni para el descanso básico. Imagina estar encerrada en un lugar sin siquiera un rincón donde puedas sentir que es tuyo. Eso, por supuesto, genera mucha tensión, y las peleas entre las reclusas se vuelven casi una constante. Pero el hacinamiento no es lo único que hace que la vida allí sea una pesadilla. La atención médica es prácticamente inexistente. Con los recursos limitados, no hay forma de que las prisioneras reciban la atención que necesitan, y el riesgo de enfermedades, tanto físicas como mentales, crece cada día. No es un lugar donde la salud de las mujeres esté ni cerca de ser una prioridad. Lo peor de todo son los abusos. Ha habido demasiados casos de violencia física, acoso psicológico y abuso verbal, tanto por parte del personal penitenciario como por las propias reclusas. En marzo de 2003, una reclusa nigeriana fue asesinada tras una brutal golpiza dentro de la prisión, lo que provocó protestas por parte de las demás prisioneras. Este tipo de maltrato es un abuso directo de los derechos humanos más básicos. La impunidad en Kaliti es la regla, lo que hace que el ciclo de abuso no solo se repita, sino que se agrave. Sin supervisión real, la violencia se sigue alimentando. La prisión cerrada de mujeres de Bakırköy, en Turquía, ha pasado a la historia como uno de los lugares más brutales para las reclusas. Este centro de alta seguridad, destinado a mujeres condenadas por varios delitos, ha sido severamente criticado por las pésimas condiciones en las que viven las internas. Aunque la idea inicial era ofrecer un espacio para la reclusión y posible rehabilitación, la realidad en su interior es todo lo contrario. Un infierno de violencia, hacinamiento y total desidia por parte de las autoridades. Uno de los problemas más graves de Bakırköy es el estado lamentable de las instalaciones. Las condiciones sanitarias son un desastre, lo que hace que la vida diaria de las reclusas sea aún más insoportable. No solo enfrentan la falta de agua potable o baños en condiciones adecuadas, sino que el mantenimiento es prácticamente inexistente, lo que convierte la prisión en un lugar insalubre. Esta negligencia aumenta el riesgo de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, entre las mujeres que pasan sus días allí. Pero lo peor de todo son las denuncias de abuso y maltrato por parte de los guardias. Ex-reclusas y organizaciones de derechos humanos han revelado casos de violencia física, como palizas y el uso excesivo de la fuerza. Además, las humillaciones verbales y los abusos emocionales son el pan de cada día. Este trato cruel no solo vulnera los derechos humanos, sino que también despoja a las mujeres de su dignidad, sumiéndolas en un estado constante de miedo y desesperación. Por si fuera poco, la discriminación de género se suma a todo esto. Las reclusas enfrentan obstáculos aún mayores. No tienen acceso adecuado a atención médica, los programas educativos y de formación son escasos, y la comunicación con sus familias está severamente restringida. La falta de contacto con el mundo exterior y la escasa oportunidad de mejorar su situación personal agravan aún más su sufrimiento. En diciembre de 2021, 28 reclusas decidieron que ya era suficiente y comenzaron una huelga de hambre, exigiendo justicia y el fin de los abusos. Su acción no solo captó la atención internacional, sino que evidenció lo grave de la situación en Bakırköy. Las mujeres que participaron en la protesta dejaron claro que, al no tener otra forma de ser escuchadas, decidieron arriesgarlo todo. La huelga fue una llamada de atención tanto dentro como fuera de la prisión y puso de manifiesto que las condiciones en Bakırköy no son solo inhumanas, sino letales. Las muertes de algunas reclusas, producto de los abusos y negligencias, agregaron aún más presión sobre las autoridades y aumentaron la indignación pública. Lo que ocurre en esta prisión refleja una falla estructural en el sistema penitenciario turco, donde las mujeres son doblemente víctimas de la violencia carcelaria y de una sociedad que les da la espalda. Sin un cambio urgente y una respuesta decidida,
el ciclo de abuso y sufrimiento seguirá siendo la única realidad para las mujeres de Bakurkoi. La prisión femenina de Jincheng en China, una prisión de miedo y angustia. A miles de kilómetros de Siria, en la vasta extensión de China, se encuentra la prisión de mujeres de Jincheng, otro de esos oscuros lugares donde el sistema penitenciario se convierte en sinónimo de abuso y maltrato. Situada en la capital, Pekín, esta prisión es conocida por las condiciones extremas que enfrentan las reclusas, quienes son sometidas a un régimen de control absoluto, pero con una particularidad: el trato cruel hacia las mujeres. El gobierno chino, en su intento de imponer el orden y controlar la delincuencia, ha sido acusado de implementar prácticas inhumanas dentro de sus cárceles, y la prisión de Jincheng no es la excepción. Las denuncias de abusos físicos, torturas y malos tratos son tan frecuentes como devastadoras. Las mujeres encarceladas allí no solo enfrentan palizas y violencia sistemática por parte de los guardias, sino que también sufren las consecuencias de un hacinamiento extremo. Las celdas, que deberían albergar a un número limitado de reclusas, están llenas más allá de su capacidad, lo que genera una atmósfera de desesperación y miedo constante. En un entorno tan sobrecargado, la higiene y el saneamiento se convierten en un lujo inalcanzable. La falta de recursos básicos, como atención médica adecuada, empeora la situación de las prisioneras, muchas de las cuales terminan sufriendo graves enfermedades debido a la mala calidad de vida dentro de la prisión. Los testimonios de quienes han sobrevivido a esta experiencia revelan el nivel de sufrimiento físico y emocional que enfrentan las mujeres, quienes no solo son víctimas de una justicia cruel, sino que también están atrapadas en un sistema penitenciario que las despoja de su dignidad más básica. El hacinamiento en la prisión de Jincheng no solo afecta a las reclusas, sino que también sobrecarga al personal penitenciario, que no puede proporcionar el apoyo necesario. Con espacios reducidos y recursos limitados, las posibilidades de rehabilitación se ven mínimas. Las mujeres encarceladas en Jincheng no solo enfrentan las dificultades inherentes a su condena, sino que también deben soportar un sistema que las deshumaniza aún más, sin ofrecerles ninguna esperanza de redención. La lucha por la dignidad, el impacto humano de la brutalidad carcelaria. Lo que ocurre dentro de estos muros no es solo un testimonio de la crueldad humana, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de cambiar el sistema penitenciario global. Si bien es cierto que la prisión se ve como una forma de castigo, también debería ser un espacio para la rehabilitación y el retorno a la sociedad de aquellos que cumplen su condena. Sin embargo, en lugares como Tadmor y Jincheng, la realidad es completamente diferente. La tortura, el abuso y el hacinamiento no son accidentes aislados, sino que son parte de un sistema que busca quebrantar el alma humana. Lo que nos queda al final es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia, el sufrimiento humano y la necesidad urgente de reformar las cárceles del mundo. Porque detrás de cada muro, cada celda y cada historia de tortura hay un ser humano que merece ser escuchado, no aplastado por un sistema que prefiere silenciar su dolor. La cárcel central de Thani, India, una realidad oscura y desgarradora. La cárcel central de Thani en la India es un lugar que, a simple vista, podría parecer solo una prisión más, pero la verdad es mucho más impactante y perturbadora. Es un centro penitenciario que alberga a reclusos de ambos sexos, pero detrás de sus muros se esconde una serie de problemas tan graves que deberían hacer que cualquiera se cuestione cómo un lugar así puede existir hoy en día. Desde las condiciones de vida hasta el trato recibido por los prisioneros, la cárcel central de Thani es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los derechos humanos se dejan de lado. Condiciones deplorables y peligrosas. Las condiciones dentro de esta cárcel son insalubres, por decirlo menos. Higiene deficiente, agua potable contaminada y gestión inadecuada de los residuos son solo algunas de las grandes fallas. Estas condiciones no solo afectan a la salud física de los prisioneros, sino que también abren la puerta a la propagación de enfermedades e infecciones que, de no ser tratadas, pueden ser letales. La cárcel no parece preocuparse por lo más básico, como mantener el lugar limpio o garantizar que el agua que consumen los prisioneros sea segura. En un entorno así, es fácil imaginar el nivel de sufrimiento al que se enfrentan las personas encarceladas, sobre todo las reclusas. La violencia en su forma más cruel. Pero lo que ocurre dentro de la cárcel central de Thani no es solo una cuestión de condiciones insalubres. La violencia y los abusos son una constante y no se limitan a las peleas entre prisioneros, sino que también involucran al personal de la prisión.
En un caso alarmante que ocurrió en 2016, una agente de policía que trabajaba en la cárcel fue denunciada por acoso sexual. La agente, Hira Yadav, fue acusada de agresión sexual y contacto físico no deseado con las reclusas, abusando por completo su dignidad y derechos. En este caso, la víctima registró la denuncia y se citó a la Ley India 354 sobre el ultraje de la dignidad femenina y el acoso sexual explícito. A pesar de lo grave de la acusación, Yadav fue suspendida y declarada culpable, lo que muestra cómo algunos miembros del personal penitenciario no solo permiten, sino que también son partícipes activos en los abusos dentro de la prisión. Malos tratos, abusos y discriminación, un ciclo de sufrimiento. Además de las denuncias de violencia física y acoso sexual, las prisioneras en la cárcel central de Thani también han denunciado la privación de atención médica adecuada, la negación de derechos fundamentales como el derecho a recibir visitas y prácticas discriminatorias que agravan aún más su sufrimiento. La falta de atención médica no es un detalle menor. En un entorno tan peligroso para la salud, donde las infecciones y enfermedades se propagan rápidamente, la negación de la atención necesaria puede resultar fatal. Y cuando las mujeres en prisión no tienen derecho a ver a sus familiares o recibir visitas, la sensación de aislamiento y deshumanización se convierte en una carga aún más pesada. Este tipo de abuso institucionalizado no solo arruina la vida de las reclusas, sino que también crea un ambiente de miedo y humillación constante. En una cárcel donde las prisioneras son tratadas como si sus derechos no existieran, las posibilidades de que alguna vez se rehabiliten o reinserten en la sociedad son mínimas. Y, por supuesto, ese ciclo de sufrimiento se perpetúa. Sin una supervisión efectiva, sin cambios en las políticas y sin una voluntad real de mejorar las condiciones, es casi imposible que las reclusas encuentren la oportunidad de empezar de nuevo. La cárcel central de Thani no es solo un reflejo de los problemas dentro del sistema penitenciario indio, sino un ejemplo global de lo que ocurre cuando los derechos humanos son sistemáticamente ignorados. Las mujeres encarceladas aquí no solo están atrapadas entre rejas, sino que también están atrapadas en un sistema que las despoja de su dignidad, las somete a violencia, las discrimina y las priva de los derechos más básicos. Lo que ocurre en Thani es solo una parte de un problema mucho mayor que necesita atención inmediata. ¿Qué más debe suceder para que el mundo mire de manera más crítica a estas instituciones penitenciarias? ¿Cuántas más vidas deben ser destruidas por el maltrato y la indiferencia institucional antes de que haya un cambio real? La situación de la cárcel central de Thani exige una reflexión profunda sobre cómo tratamos a las personas encarceladas y sobre la necesidad urgente de reformas que devuelvan la dignidad y los derechos a aquellos que, por un motivo u otro, se encuentran en el sistema de justicia penal. Prisión de mujeres de Welikada, Sri Lanka. Ahora vamos a hablar de la prisión de mujeres de Welikada, en Sri Lanka, otro lugar donde las condiciones no son mucho mejores. Aunque su función es la de un centro penitenciario, la violencia dentro de la prisión es prácticamente parte del día a día. Las mujeres se enfrentan a peleas constantes, intimidación y, lo peor de todo, la presencia de bandas dentro de la prisión. Las tensiones entre las reclusas son tan altas que ni siquiera el concepto de rehabilitación parece tener espacio allí. Pero lo más grave es que el maltrato no solo viene de las reclusas. Las denuncias de abuso físico y acoso verbal por parte del personal penitenciario están a la orden del día. La cultura de miedo que se vive dentro de esas paredes es algo que marca profundamente a las mujeres encarceladas, creando un entorno de intimidación constante. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en 2023, cuando un operativo del STF, el Grupo de Intervención Especial, trató de hacer un registro para encontrar drogas y teléfonos móviles ilegales. Lo que comenzó como un simple operativo se transformó rápidamente en una batalla campal. Los prisioneros atacaron a los oficiales con piedras y, para defenderse, los agentes respondieron con gases lacrimógenos. Pero las cosas empeoraron cuando los presos empezaron a disparar desde el techo de la prisión. El resultado fue un tiroteo entre la policía y los prisioneros que dejó un saldo de 27 fallecidos y 59 heridos. Y para añadir más caos, el ejército tuvo que intervenir. En la operación se descubrieron varias armas ilegales y 6 cadáveres. Una verdadera escena de guerra. La prisión alberga a alrededor de 4.500 reclusos, incluyendo a antiguos miembros de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil.
conocidos por su papel en la larga guerra civil en Sri Lanka. Aunque no está claro si estos prisioneros fueron directamente responsables del levantamiento, el nivel de violencia que se vive allí es un reflejo de la inestabilidad que reina en el lugar. La cárcel de mujeres. Buen Pastor en Colombia no es un lugar común. Si bien podría pensarse que todas las cárceles son duras, este centro penitenciario tiene una historia particular que no deja indiferente a nadie. Imagina estar en un espacio donde la falta de privacidad es solo el principio y donde la lucha diaria por algo tan básico como la salud es una batalla constante. Eso es solo una fracción de lo que enfrentan las mujeres dentro de Buen Pastor. Uno de los mayores problemas que afectan a las reclusas es el hacinamiento. Este no es un tema menor. Las celdas están llenas de mujeres, mucho más de las que el sistema puede manejar, lo que hace que las condiciones de vida sean una pesadilla. No solo se trata de falta de espacio para descansar o moverse, sino de la creación de un ambiente insoportable, donde las tensiones aumentan y las peleas por el poco espacio se vuelven una constante. A todo esto se suma la sensación de estar atrapada en un lugar donde la intimidad y la dignidad se vuelven lujos imposibles. Pero la cosa no para ahí. Si uno piensa que la salud en prisión está garantizada, la realidad en Buen Pastor es otra. La atención médica es insuficiente y las mujeres tienen un acceso limitado a los servicios que podrían mejorar su bienestar físico y mental. Las revisiones médicas son escasas y cuando hay algún problema de salud, la ayuda llega tarde, si es que llega. Y ni hablar de la salud mental. Las reclusas, muchas de ellas con traumas o historias de vida complicadas, no tienen el apoyo psicológico necesario. Esta falta de atención no solo empeora las condiciones de vida, sino que también pone en riesgo sus posibilidades de reintegrarse a la sociedad algún día. Y es que, en Buen Pastor, la violencia no es algo ajeno. Las reclusas, que ya luchan por sobrevivir dentro de estas paredes, deben enfrentarse a un entorno agresivo. La violencia entre ellas es común y no solo se limita a las peleas físicas. Las mujeres más vulnerables, sin protección, son blanco de agresiones y abusos por parte de otras reclusas. Los incidentes de violencia se han cobrado vidas y la falta de medidas para manejar estos conflictos hace que el lugar sea aún más peligroso. Las reclusas sienten que su vida no tiene valor y que su sufrimiento pasa desapercibido. A lo largo de los años, ha habido casos terribles que han sacudido las paredes de Buen Pastor, como incidentes de suicidio entre las reclusas, desesperadas por la presión emocional de vivir en un lugar donde la esperanza parece inexistente. Estas tragedias han revelado una gran necesidad de programas de salud mental efectivos, de intervención y apoyo psicológico real, que puedan darles a estas mujeres alguna salida frente al horror que viven a diario. A pesar de todo esto, hay algo en Buen Pastor que sorprende a muchos: su concurso anual de belleza. Puede sonar extraño, pero este evento se ha convertido en un símbolo de resistencia y transformación para algunas de las reclusas. No es solo un concurso de belleza tradicional, es una plataforma donde las mujeres pueden mostrar su fuerza, sus talentos y su capacidad de superación. A través de este evento, las participantes tienen la oportunidad de recuperar su autoestima, de volver a sentirse importantes y de demostrarle al mundo y a ellas mismas que dentro de la cárcel también hay espacio para la esperanza. Este concurso, que recibe atención internacional, no solo busca resaltar la belleza exterior, sino que se convierte en una manera de romper estigmas sociales y darle a las reclusas una voz que normalmente se les niega. Les da la oportunidad de redefinir su identidad y demostrarle al mundo que el encarcelamiento no define su valor ni su futuro. La cárcel de Buen Pastor es, sin duda, un lugar lleno de desafíos, pero también un reflejo de la lucha diaria de mujeres que, a pesar de las adversidades, encuentran formas de resistir y, en algunos casos, de transformarse. La historia de Buen Pastor nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a buscar la luz. Las cárceles de mujeres en todo el mundo están marcadas por el hacinamiento, la violencia, el abuso y la falta de atención médica adecuada. Las condiciones inhumanas y la desprotección de las reclusas agravan su sufrimiento físico y mental. Sin embargo, su resiliencia es innegable, luchando por su dignidad en medio del caos. Estas realidades ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas que respeten sus derechos y promuevan su rehabilitación, garantizando un futuro más justo y humano para todas. ¿Qué te han parecido estos lugares de supervivencia? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete.
Dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.